Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar, Pensar y Hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar, agritotal.com. Y en una semana con situaciones graves externamente y con cambios en el mundo interno. En lo externo, digamos, una situación muy delicada, una guerra ya declarada entre Estados Unidos e Israel contra el Estado Islámico de Irán, que está, digamos, en pleno desarrollo con todas las consecuencias políticas y económicas que eso tiene. Hay una región en general, porque Irán empezó a atacar, digamos, países cercanos como Arabia Saudita, como Uruguay, digamos, situaciones que indudablemente están generando una situación de inestabilidad política mundial, con efectos en la Unión Europea y después fundamentalmente un tema económico por el cierre del estrecho de Hormuz, donde por ahí pasa más del 20% del petróleo y gas y que indudablemente empieza a generar serias dificultades en la provisión de combustibles. O sea, toda una situación muy delicada que hay que mirar con mucho detenimiento. A nivel interno, digamos, un gobierno nacional muy empoderado, un gobierno nacional que terminó las sesiones extraordinarias de la mejor forma, una apertura de sesiones ordinarias que dio para hablar con una stand-up del presidente de la República en esa noche del domingo en cadena nacional. Y es por eso que hoy nos invitamos a un politólogo, Pablo Salinas. Con él vamos a estar hablando un poco de la situación nacional, de qué es lo que pasa en el gobierno nacional, el cambio que se produjo en estas últimas horas donde se designó un nuevo ministro de Justicia. Con Pablo Salinas vamos a estar hablando de todos esos temas y fundamentalmente qué pasa con la oposición. En un año que para la política ya la campaña electoral para el 2027 está lanzada. Así que con él vamos a estar analizando el presente y el futuro. De qué es lo que está pasando el gobierno de Milei, pero fundamentalmente qué es lo que pasa con la oposición y fundamentalmente con el peronismo. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Como me han escuchado muchísimas veces, el voto popular generalmente tiene efectos políticos importantes, más cuando se es ganador, digamos, empodera fundamentalmente a los gobiernos que resultan triunfadores. Y es lo que pasó el 26 de octubre
del pasado año en la República Argentina. Un gobierno que indudablemente generó un volumen político muy importante y que se vio reflejado en diciembre del año pasado con la sanción del primer presupuesto del gobierno de Javier Milei y unas extraordinarias donde indudablemente logró objetivos muy importantes, ya que logró sanción definitiva de la ley de reforma o modernización laboral, un tema que era tabú en la política argentina, logró la sanción definitiva del régimen penal juvenil, también otro tema que en los últimos 20 años marcó agenda y era muy difícil, digamos, hacer algún tipo de modificación. La aprobación del Tratado Mercosur-Unión Europea, donde la República Argentina fue el primer país de los 4 que integran el bloque regional en sancionar la ley. Y otra media sanción de una ley muy importante por las consecuencias económicas que puedan tener en tema minero, que es la modificación de la ley de glaciares. Tiene una media sanción del Senado. En el día de ayer ya se empezó a tratar en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación a efecto de ver si se le puede dar sanción definitiva. ¿Y por qué estoy hablando de los efectos económicos? Porque fundamentalmente en toda la zona cordillerana, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan sobre todo, hay muchísimas posibilidades de inversiones que están hoy paradas viendo cómo se va desarrollando la política argentina, cómo viene el gobierno de Milei, porque hay fundamentalmente en tema cobre y oro muchísimas posibilidades de inversión. Solamente en el cobre hay que tener claro es Chile de los años 70 viene, digamos, trabajando y extrayendo cobre. Argentina todavía no empezó. Chile exporta más de 50.000 millones de dólares año en exportaciones mineras. Por eso digo, es un tema no menor y que tiene mucha incidencia económica. Pero esta situación de darle mucho contenido y volumen político también repercutió internamente, donde indudablemente la figura que con mayor fortaleza política quedó en el gobierno de Javier Milei fue su hermana Karina Milei. Y en estas últimas horas logró un éxito político importante, ya que hubo un desplazamiento en el esquema de poder interno de la Libertad Avanza, que con la renuncia del exministro Cunio Libarona como ministro de Justicia, Karina Milei pudo desplazar el poder de Santiago Caputo y las designaciones del ministro Juan Pablo Máiquez y del segundo Santiago Viola. Este es un hombre muy importante en el esquema de poder de Karina Milei. Un hombre muy vinculado a Karina Milei, apoderado de la Libertad Avanza, artífices para que Máiquez, que era el procurador fiscal de la ciudad de Buenos Aires, pida licencia y vaya al Ministerio de Justicia. Digo, se produjo, digamos, una mutación en el poder, en el manejo, en la estructura de poder dentro del gobierno de la Libertad Avanza, e indudablemente Karina Milei empieza a tomar un peso muy claro de mucho poder, que se veo también reflejado en el cambio de política legislativa. Si uno observa y analiza la errática política legislativa fundamentalmente del año 2025 con lo que está pasando en este año 2026, las diferencias son
muy, muy importantes. ¿Y por qué digo un cambio de política legislativa? Porque hay política legislativa. La Libertad Avanza no tenía política legislativa. Había interlocutores, algunos que respondían a Karina Milei, otros que respondían a Santiago Caputo. Ahora se unificó. Hay una mesa política liderada por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, junto con la jefa de bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, pero fundamentalmente hay una jefa política, que es Karina Milei. Digamos, pudieron unificar una política parlamentaria y ya no hay interlocutores diferentes. Hay una línea, hay una verticalidad donde fundamentalmente el peso político muy fuerte es el rol que viene teniendo Patricia Bullrich en el Senado de la Nación, que es donde se ve el gran cambio, y también la incorporación del ministro del Interior, Diego Santilli, un gran negociador, una persona que de mucha parla, de mucho diálogo, que fue permitiendo ir encontrando algunos consensos, fundamentalmente con un grupo de gobernadores, que esto le permitió tener unas sesiones extraordinarias con muy buenos beneficios para el gobierno nacional. Indudablemente, yo digo, se ve muy claro el amateurismo en materia legislativa del año 2025 se pasó a un profesionalismo político muy claro, y esto está dando resultados. Y por ende, este cambio, donde empieza a haber un norte claro de una política legislativa, empieza a repercutir en las oposiciones. Tanto en la principal oposición, que es el Partido Unión por la Patria o el peronismo, como lo que fue el intento, en el cual también están muy golpeados Provincias Unidas. Y empiezan a surgir grupos de gobernadores, fundamentalmente 7 gobernadores, que este es un tema que habría que seguirlo con mucho detenimiento, que es el grupo de gobernadores gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, que había sido uno de los fundadores de Provincias Unidas, el gobernador de Catamarca, Jalil, y los 2 patagónicos, Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Viretinec de Río Negro. Un Zoom, ahora digamos, analizar política es por Zoom o por fotos, generó indudablemente la posibilidad de generar una especie de trabajo conjunto en las cámaras, tanto en diputados como en senadores, a efectos de ir encontrando caminos de negociación con el Ejecutivo Nacional. Y un partido peronista y un peronismo que indudablemente está pasando su peor momento legislativo. Esto se vio reflejado claramente el domingo 1 de marzo, donde el peronismo decidió no concurrir, fueron muy pocos legisladores, y donde indudablemente el presidente de la República actuó más como personaje que como presidente de la República. Pero también hay que decir que al menos no se escuchaba en la transmisión oficial, que
el escenario era un escenario muy propicio para una personalidad como la del presidente de la República. Había gritos de algunos diputados y que indudablemente el presidente de la República contestó. Esto había pasado, recuerdo, en alguna sesión legislativa de apertura de sesiones con Mauricio Macri, en el cual Mauricio Macri tenía otro estilo totalmente diferente. Y en algún momento el presidente dijo esto, el presidente Macri dijo, esto habla mucho de ustedes y poco de mí, ¿no? Porque en ese momento el que era presidente de bloque del peronismo en diputado, el actual diputado Rossi de Santa Fe, a viva voz, les gritaba cosas. Bueno, la personalidad de Javier Milei es totalmente distinta y entró digamos, en un terreno que se mueve muy bien y en el cual le salió todo ese histrionismo que tiene el presidente de la República y que indudablemente sigue manejando la agenda pública, digamos, en temas de mucha repercusión, en temas que indudablemente van a venir, según dicho por el presidente, cada ministerio tiene que presentar todos los meses un proyecto de ley. Al decir de Javier Milei, el presidente más reformista de la historia argentina va a ser este año, así que veremos cómo viene sucediendo con algunos semáforos amarillo para rojo, que es fundamentalmente el metro cuadrado. Un metro cuadrado donde la sociedad día a día viene perdiendo calidad de vida. Hay dos índices de suma preocupación que son los índices de morosidad. Hoy casi el 9% de aquellos compatriotas están morosos con créditos en el sistema bancario. El otro dato es casi el 23%, casi un cuarto de la sociedad argentina que está por fuera de los créditos institucionales bancarios y está con créditos por fuera de esa institucionalidad, hoy está con mora. Estoy hablando de las tarjetas de supermercados, estoy hablando de Mercado Libre, pero fundamentalmente estoy hablando también de muchos sectores medios bajos y bajos en temas barriales que por ahí tienen créditos con negocios, con mutuales, con algún tipo de usura que se da en muchos barrios. Todo esto está generando una gran angustia y que son temas que hay que mirarlo con mucho detenimiento. Y yo diría, empezaría a mirar otro índice, aparte del tema inflacionario, que como sabrán y me lo han escuchado decir, no va a ser fácil bajar abruptamente del casi 3%, 2,8, 2,9, a niveles mucho más bajos, porque en cualquier país del mundo esto llevó un tiempo largo. Fue muy exitosa la política antiinflacionaria del gobierno nacional. Siempre recuerdo el primer índice del gobierno de Milei, enero del 2024, 25,6. Recordemos de dónde viene. Pero llegar a cero va a ser un proceso doloroso y va a ser un proceso extenso. En casi todos los países que pasaron situaciones como la que vive la Argentina, fueron 8, 9 o 10 años. Lo vimos en Uruguay, lo vimos en Israel. Digamos, no es fácil bajar abruptamente el tema inflacionario. Pero un tema que habría que medir con mucho
detenimiento porque tiene efectos políticos importantes, es si se mueve o no el índice de desocupación. ¿Y por qué digo esto? En el año 2027 hay elecciones. Las elecciones nacionales, en principio, serían en octubre. Y es muy factible que entre las reformas que vengan este año al Congreso de la Nación, vengan reformas electorales donde una de las ideas del gobierno es la eliminación de las PASO directamente. El año pasado quedaron suspendidas, pero todavía sigue vigente las PASO. Si el índice de desocupación crece mucho, es muy factible que el gobierno nacional decida adelantar elecciones. Y en vez de votar en octubre, estar votando por ahí en el primer semestre del año 27. Todo esto es una gran incógnita. ¿Por qué? Y porque la gran mayoría de provincias, donde también se eligen todos los cargos ejecutivos, eran en el primer semestre del año 27 que haya elecciones en muchas de las provincias para estar alejada de la elección nacional. Así que estamos en un momento donde se empiezan a definir situaciones políticas que tienen mucho que ver con la vida de todos nosotros. Lo que sí está claro, que el gobierno nacional unificó un liderazgo. Obviamente no se discute el de Javier Milei, pero en esa dualidad de liderazgos entre Karina Milei y Santiago Caputo hay una gran ganadora, que es Karina Milei. Bueno, ya está en nuestros estudios, como dijimos, el politólogo Pablo Salinas, así que lo presentamos en sociedad y ya estamos en el mano a mano con Pablo Salinas. Pablo Salinas es analista político y docente, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Morón y magíster en Metodología de la Investigación Social UNTREF y Bolonia. Tiene a su cargo una diplomatura de Comunicación y Política en la UCASAL y la materia política legislativa de la UBA. Ha ocupado diversos cargos como asesor en el Congreso de la Nación y en el Gobierno Nacional. Hacemos una breve pausa y ya estamos con el invitado de hoy. Bueno, ya está en nuestros estudios, como dijimos, el licenciado Pablo Salinas. Pablo, gracias por estar otra vez acá en Futurar. Y la primera es, se fue un nuevo integrante del Poder Ejecutivo Nacional. Así es. Dos, porque se fue el ministro de Justicia y el secretario de Justicia. Sí, yo creo que puede, como todo, ¿cómo estás? Como todo cambio de gestión, va a haber más todavía. Los dos que se conocen, un poco tragicómico fue lo del secretario de Justicia, porque estaba encabezando, presidiendo una sesión del Consejo de la Magistratura y la abandona porque de alguna manera era un rey sin trono. Y delega en el vicepresidente del cuerpo la continuidad de esa reunión y ahí él en vivo y en directo queda despedido. Y decime, ¿cuál es el número? ¿Te lo acordás del número? Con el secretario de Justicia 231. Desde el inicio. Sí, de la gestión de 10 de diciembre. Desde el día de diciembre, y siempre es bueno aclarar, funcionarios que eligieron o fueron elegidos por este gobierno, no es porque no viene de un proceso de lo que venía de antes y la casta, no. A lo sumo será la casta de este gobierno y ya son 231. Y decime una cosa, así en la memoria, no te quiero comprometer tus números en tu cabeza, pero ¿hay algún antecedente de otros gobiernos que en 2 años tanta cantidad de gente...
En términos de si uno lo pudiera evaluar en términos de ritmo, como ahora que viene la Fórmula 1 dentro de poco, uno empieza a tener ese lenguaje otra vez, si se mantiene este ritmo, va a ser el récord desde el 83 para acá en términos de lo que se dice rotaciones de funcionarios, los que renuncian a los que son despedidos. Estamos en 231, el récord absoluto lo tiene el gobierno de Alberto Fernández con algo así como 270 en los 4 años de gobierno. 4 años. Exactamente. O sea, digamos, y desde el camino. 83 para acá, el gobierno de Milei ya está el segundo en el podio total de todas las presidencias, habiendo superado el primer mandato de Carlos Menem, que recordemos venía primero un mandato de 6 años en primer lugar. Claro, y 6 años y medio fue. 6 porque años y asumió, medio, se asumió más antes. un país ¿no? con mucha crisis, con un adelantamiento de la entrega del poder, con hiperinflación que duró un tiempo largo en resolverse, que generó mucha incertidumbre, con la última alzada cara pintada, digo, quiero poner en contexto, y así todo ya este gobierno superó, y vuelvo a repetir, salvo que de ahora en más no rote nadie más, va para récord del 83 para acá. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, es un dato. Cada quien lo interpreta como le parece. A mí me parece interesante ponerle foco y ponerle luz, porque creo que unos años hacia adelante nos va a dar un poco más de información y vamos a decir, claro, cómo no iba a sí. Sí. Son esos números que llaman la atención. Pero por otro, en otra línea, me parece que también se clarificó la interna del gobierno, ¿no? Creo que se quedó muy empoderada la figura de Karina Milei. O sea, la percepción que uno va teniendo es que hay una diarquía donde los hermanos Milei tomaron definitivamente, digamos, nunca se puso en duda el liderazgo del presidente, pero indudablemente creo que después del 26 de octubre, la figura de Karina creció exponencialmente como factor de poder, ¿no? Absolutamente, y es una sociedad de dos, ¿no? O sea, Sí. claramente. Creo que hay que leerlo en términos de lo que fue también la apuesta electoral, en donde había una lectura por el lado de Santiago Caputo de ir a acordar con algunos gobernadores las listas, de las legislativas del año pasado estoy hablando, y una línea por el lado de Karina Milei de vayamos con los propios, cueste lo que cueste, que salió muy bien. La verdad que esa apuesta fue la correcta, a jugar con el diario del lunes cómo salió todo. Y obviamente venía un proceso ahí de desgaste, viene un desgaste largo de la figura de este asesor sin cargo que es Santiago Caputo. Recordemos a quienes nos ven que es un monotributista que depende de Karina Milei en la firma, que le certifica los servicios, con muchísimo poder, y que creo que ya se viene demostrando desde lo público, incluso en la apertura de las sesiones hace pocos días en el Congreso, en donde ni siquiera se lo enfoca en la transmisión oficial, habiendo ocupado un palco a él y a sus acólitos, ¿no? Todos datos de esto que vos venís planteando, de que claramente hay alguien que se impone. Lo cierto es que hay que ver ahí, como todo el equilibrio de fuerzas, hasta dónde se tira de la cuerda o no para seguir incomodando a una persona que por lo menos hasta aquí fue muy importante durante toda la campaña de ascenso a la presidencia de Milei y durante gran parte de la gestión, porque tiene jugadores muy importantes todavía colocados en el gobierno. Estoy hablando de Arca, estoy hablando de la CIDE, no estoy hablando de, sin menospreciar ninguna cartera. Salud también. Salud, bueno, unos cuantos más. Entonces, son lugares de preponderancia. Y acá se metió además la cola histórica en donde en nuestro sistema político, lo que es el sistema de justicia, el sistema AFIP-Arca y el sistema de inteligencia siempre estuvieron un poquito coordinados. Y ahora se descoordinaría, porque con la irrupción de Karina en el aparato de justicia empieza a haber ruido en los otros dos. Hay que ver cómo continúa y seguir muy de cerca eso. Sí. La percepción que tengo es que me parece el próximo paso, es percepción, no es información, es nada más que análisis. En esa línea de la que estás planteando con mucha claridad, yo creo que el próximo paso de Karina es la CIDE. Uno tiende a pensar que sí, habrá que ver. Recordemos
viene de mucha rotación ese lugar. Empezó llamándose AFI, se va el primer interventor, estaba intervenida por sospecha de corrupción y espionaje interno. Nada más y nada menos. Después el segundo a cargo... Sibori era, ¿no? Silvestre Sibori. Y después el segundo a cargo Puesto dura por Santiago Caputo, Neifert, también dura algo así como un año después de esa crisis y también cae. Ahora hay un nuevo interventor, veremos cuánto, un nuevo secretario, veremos cuánto dura, si es que dura o si llega a fin de mandato. Cuesta creer, a cómo vienen rotando los funcionarios, que eso sea así. Sí, que hay un dato que me llamó mucho la atención, Pablo, en esta línea que estamos hablando, que fue la llegada de Nahuel Gallo, en el cual al gobierno lo tomó totalmente de sorpresa. Es decir, Sí. que el servicio de inteligencia indudablemente brilló por su ausencia, ¿no? Son esos temas que llaman la atención. Todo lo que rodea ese caso es raro, de mínima es raro. Nunca se entendió tampoco qué hacía un gendarme en Venezuela y por qué es detenido. No estoy justificando para nada, todo lo contrario, me parece un horror. Está contando que aparentemente fue torturado, digo, todo es un horror. Pero nadie puede explicar por qué Argentina emite a un funcionario público del área de seguridad a otro país. No entendemos. De alguna manera en una misión oficial, un poco extraño. ¿Por qué se lo detiene? ¿Por qué no se lo libera cuando se liberaron un montón de otros presos políticos y a él no se lo liberaba? ¿Y por qué razón termina viniendo en un avión que pertenece a un dirigente de la AFA, donde el Estado no tenía ningún conocimiento de que eso estaba ocurriendo? Llega aquí, el gendarme es aislado, todavía está aislado. Vuelvo a repetir, es todo bastante opaco lo que rodea esta situación. Sí, yo creo que ayer el hecho de su conferencia de prensa trataron de blanquear un poco, pero a mí, digamos, pero volviendo a la línea que veníamos hablando, coincido con lo que estás planteando, es un servicio de inteligencia que brilló por su ausencia. O sea, el gobierno, y para colmo, en el momento de la apertura, horas antes de la cadena nacional. Sí. Hay como una institucionalidad blue, por decirlo de algún modo, que se mueve de maneras extrañas y hay mensajes cruzados muy complicados. Recuerdo algo parecido cuando hubo un fuerte ataque hace unos meses a Chiquitapia y aparece Chiquitapia en Mar-a-Lago. Sí. Pasan cosas extrañas, ocurren cosas bastante raras que no terminan de entenderse. Sí, por eso digo, o sea, son momentos muy especiales, por eso de mucho cambio, yo creo que de mucha crisis opositora, que creo que al ver tantos vacíos opositores, por ahí la figura del Chiquitapia me parece una figura importante porque es presidente de la AFA, pero de lo político, para mí, esto es personal, es una figura menor, políticamente hablando, y que está ocupando un lugar, por eso creo que tiene mucho que ver por el vacío opositor, digamos, por la deflación de liderazgos que hoy tiene la política argentina, ¿no? Sí, porque están cuestionadas todas las estructuras de autoridad últimamente, cualquiera que vos, hasta las familiares, todo está puesto como en revisión en esta modernidad en la que estamos transitando, y desde hablar, la oposición también es una autoridad en un sistema democrático, la que no tiene el poder, pero autoridad al fin. Importante, necesaria, es muy necesaria en una república el balance y el equilibrio de poderes. Y como dirían mis sobrinos, están de cumpleaños. Uno los ve haciendo cualquier cosa menos lo que tienen que hacer. Déjame que te dé un dato concreto que me llamó muchísimo la atención de hace escasos días. Algo muy importante para las relaciones comerciales de Argentina, como es el acuerdo Mercosur con la Unión Europea. El comportamiento del bloque del peronismo en diputados y el Senado es bastante inexplicable. Empieza por diputados ese tratamiento, en donde la mayoría de los diputados lo votan en contra, algunos con discursos hasta muy encendidos, incluido el presidente del bloque, Germán Martínez. A los pocos días esto pasa al Senado, y solo 3 senadores del bloque del peronismo lo votan en contra. Y dentro de esos 3 no estaba
si yo no tengo mal la memoria, el presidente del interbloque en el Senado. Nadie habla, nadie dice, en extraordinaria vamos a tratar A, B, C y D. Con A vamos a hacer esto, con B esto. No hay un diálogo, no hay una coordinación. Bueno, evidentemente no. La respuesta es bastante clara. Y eso habla de este estado de completa anomia, por decirlo de alguna manera, opositora, en donde le es muy favorable al gobierno que no mete goles, pero tampoco es atacado. Pero Pablo, me decían días pasados que en general todas las luces mediáticas y de análisis político se posan en el bloque de Unión por la Patria, en diputados. Sí, correcto. Dice, pero si te corres un poquito, dice, lo que estalló fue el bloque de Provincias Unidas. Dice que está totalmente estallado también. Esta fuerza política no nata, ¿no? Sí. Se estrenaba en la legislativa de octubre del año pasado y fue muy patético su performance. Intentó construir alguna mayoría legislativa, no mayoría, pero algún bloque legislativo. Cuando vos ves cómo vota en esos bloques, lo último que es un bloque. Al menos desde como la vieja ciencia política te hablaba de la disciplina partidaria. Esta es la indisciplina partidaria. Acá tenés afirmativo, negativo, ausente, abstenciones, lo que vos quieras. Y eso también habla de la pauta. Es como cuando vos ves los hemiciclos, ¿no? Los puntitos, sí. Cuando vos ves cómo se vota y demás, tenés un violeta claro, un azul claro, y en el medio tenés como una gama de confite multicolor que se comporta de una manera impredecible, ley a ley. Y ahí, en el medio, está Provincias Unidas, UCR, PRO, algunos partidos provinciales, algunos legisladores provinciales que no tienen gobernador y que juegan líberos. Todo está en ese medio. Que, digamos, de alguna manera, el gran beneficiario de esto es el gobierno nacional, Absolutamente. ¿No? En primer lugar, porque tiene múltiples ventanillas de negociación, múltiples combinaciones posibles. Tiene números que no tenía en los primeros 2 años, está muy potente, está arriba de los 90 diputados en la Cámara de Diputados, está arriba de los 20 senadores en el Senado. Bueno, son números muy potentes que le permiten empezar a buscar alianzas y que no, en donde ninguno de esos que vos vas a buscar para hacer alianzas es condición necesaria y suficiente. Entonces, si me vienen a buscar a mí, de repente yo por alguna razón no los puedo acompañar, tienen otras alternativas. Entonces eso facilita la negociación y le baja, que se entienda bien esto, le baja el precio político al resto de los que están negociando. Sí, y vos fíjate que yo decía hoy en el editorial que lo que se ve, a diferencia del 25, de 2025, con este 2026, es como que empieza a haber una política legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Y que esta mesa política, digamos, como cuya cabeza es Karina Milei, o sea, indudablemente está funcionando, porque si vemos lo que pasó en el mes de febrero, fue súper exitoso. En primer lugar, hay una responsabilidad de gobierno, creo que se impone. Y lo segundo que ocurrió, y esto es un punto que se suma al gobierno, hay una curva de aprendizaje que se transitó con bastante turbulencia, y no digo que no pueda seguir teniéndola en el futuro, pero la verdad que... Se ve más profesionalismo, digamos. El sprint, ¿no? Todas estas leyes que se sacaron entre diciembre, empezando por el presupuesto hasta marzo, que fueron muy importantes, ni hablemos la ley laboral, por mencionar otra, fueron de un absoluto y un rotundo éxito por parte del gobierno, incluso con vacas sagradas, ¿no? Ley laboral en Argentina siempre fue un tema. El primer traspié de Alfonsín legislativo fue la ley Mucci, ahí nomás de asumir. El menemismo tuvo una reforma laboral que costó un montón, ni hablemos lo que fue la ley Banelco de la Rúa. El intento del macrismo que no pudo porque se encontró con el freno en el Senado para la reforma laboral. Y ahora pasó como si estuviéramos hablando de la aprobación de un tratado internacional bilateral. Hacemos una breve pausa y después quiero reflexionar con vos y escucharte el 1 de marzo, presentación de sesiones ordinarias, el stand-up o no del presidente de la República. Breve pausa y seguimos conversando con el politólogo Pablo Salinas. Ya volvemos.
Pablo, el 1 de marzo dio tela para cortar. Indudablemente nos encontramos con un presidente que estaba en su salsa, ¿no? O sea, y en la cual de alguna manera a mí me hizo recordar mucho uno de las aperturas con Mauricio Macri, presidente, que también le gritaban mucho. Nosotros no los escuchábamos por la televisión, pero sí, vos que conocés el recinto, sabés que el recinto es una caja de resonancia, de gritos y demás. Se escucha todo. Que esto debía estar pasando, y un presidente, digamos, que no se cayó nada, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? En primer lugar, lo analizo en una situación de necesidad en términos de mantener una comunicación de gobierno de hostilidad y de enfrentamiento, ¿no? Que es lo que... El amigo enemigo famoso. El amigo enemigo que lo lleva a Milei a alzarse con la presidencia y a tener una muy buena elección de medio término. Siempre fue en la construcción de un amigo enemigo en términos de Schmitt, digamos, para ponernos teóricos. Y lo hablo en términos de necesidad porque la verdad que hay muy poco para hablar del presente. La verdad que una de las banderas del gobierno, que es la inflación, viene hace 9 meses en la curva en alza. La situación de la microeconomía está cada vez más estresada. Lo vimos incluso, los que pudieron la oportunidad de poder veranear, lo vieron en el bajo consumo de sus vacaciones y en las propias. Entonces, cuando no puedes hablar del presente, tenés que hablar de otra cosa. Y Milei se siente muy cómodo en esta situación de amigo-enemigo y de enfrentar a una casta o a una oposición. Según el golpista, en algún momento sugiere que hubo una intentona, sí, sí. Y hasta hace como un cabeceo hacia la vicepresidenta de la nación, destituyente, dijo algo parecido a esto. Bueno, por otro lado, lo que teníamos para ver como espectadores era solamente la campana de Milei. Nunca escuchamos ni vimos qué pasaba, ni con los aliados gubernamentales que Karina no quiere, ni con toda la oposición. Solamente veíamos las respuestas del presidente y sus calificativos muy bien ensayados y muy espectaculares sí, con algunos en particular. Fue un Milei en estado puro, ¿no? Fue un Milei en estado puro que todavía al núcleo duro... A ver, lo que vimos en la apertura de sesiones es lo mismo que vimos cuando hubo un show en un estadio de acá de la Ciudad de Buenos Aires previo a las elecciones. En el Movistar Arena. En el Movistar Arena, en donde el presidente cantaba y demás. Racionalmente uno no lo comprende, pero en términos emotivos y de movilización del voto y del apoyo al núcleo duro es muy efectivo y el gobierno lo entiende perfectamente bien. Lo tiene, digamos... Lo tiene perfectamente calibrado y así actúa. Y yo creo que a su vez también, un poco lo que hablábamos anteriormente, en esta deflación de liderazgos opositores, me parece que lo deja manejando siempre en la agenda pública, ¿no? Lo deja manejando la agenda pública. Acá tenemos una incapacidad del gobierno de hablar de logros y una incapacidad de la oposición de instalar agenda. Es una oposición absolutamente incapaz de gobernar la agenda. Por muy poquito tiempo, el año pasado, cuando hubo una serie de insistencias a los vetos y demás, se gobernó, estamos hablando fue un periodo de semanas. Desde el diciembre del 23 que el gobierno un poco pierde la brújula, pierde la calle digital, como se le dice a todo el ambiente de las redes sociales, por muy poco tiempo. Ahora lo que vos ves es, la agenda la sigue imponiendo el gobierno, pero su negatividad ha comenzado a aumentar. Sí. El núcleo duro se mantiene, pero aquellos que se han pasado a la imagen muy mala, que cuando uno habla con los escuchadores, la proyección es los que están en la muy mala no te votan, normalmente, esa está empezando a crecer, está en un número del 40, muy elevado, pero creo que todavía el gobierno tiene margen para lo que también creo que se sugirió en la apertura de Milei, que es vine por unos cuantos años más o intentaré quedarme muchos años más en el gobierno. Sí, aparte fíjate que fue un discurso de expectativas, porque dijo va a ser el Parlamento más reformista, sí. Vamos a enviar cada ministerio. Como 90 leyes de este año. Sí, digamos, pero no habló de una reforma electoral, sí. Me imagino algunos interpretaban una posible reforma de la Constitución, otros hablan de
que creo que la percepción que tengo es que las PASO Bueno, lo ratifica el día posterior Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, donde con nombre y apellido dijo, vamos, el gobierno, hasta lo que tengo entendido, va a enviar un proyecto de ley para eliminar las primarias. O sea, Esto me parece que va todavía a complicar más a la oposición. Absolutamente, absolutamente. Porque yo creo que lo que logró el 26 de octubre en esta diarquía de poder, creo que me parece que hay un grado de subordinación a las figuras del presidente y de Karina Milei, de todo el militante o el funcionario libertario o violeta, muy claro, ¿no? Pero porque lo vimos y lo empezamos hablando hace un ratito, el que se mueve 1 milímetro de la línea es ejecutado, lo digo ejecutado en términos políticos, se interprete, digo, te corres un segundo, sos un poco libre pensador y estás afuera. O sea, eso es como Sí, quedó y está clarísimo. muy instalado, ¿no? Y lo que se pensaba que Milei decía en términos de broma o de calificativo de que su hermana era el jefe, en términos masculinos lo dice, pero creo que queda bastante claro que no era ningún chiste. No. Y aparte una Karina Milei cada vez, digamos, más golosa, ¿no? Golosa en el sentido de que está ocupando Más todos los espacios. expansiva y con sus adláteres, digamos, que los primos Menem ocupan un rol muy preponderante en eso, Yo creo Martín que y Lule. Lule pasó a ser hoy una figura Muy cuestionado en el camino electoral y Karina Milei sosteniéndolo a como de lugar, y ahora es un jugador que cobró mucha musculatura. Sí, y yo creo que ahí está Lule como con mucha musculatura y el otro es el jefe de gabinete, ¿no? Sí. Adorni me parece que también... Creo que Lule es una figura que hoy tenemos que emparentar más como ministro del Interior en la Real y con un ministro del Interior aparente en Santilli. Creo que queda bastante claro cómo funciona ese esquema. Lo que sí, a mí lo que vi y que me parece que es el gran salto en cuanto a la profesionalidad que tuvieron es que las negociaciones pasan por un solo lugar. Exactamente. Hasta el año pasado hablaba cualquiera. Hoy, digamos, es Santilli, es Lule Menem, pero está ahí, están digamos, con un jefe de gabinete, única, con un liderazgo de Karina que dice es por acá, y la que tomó un volumen muy importante es Patricia Bullrich, ¿no? Lo de Patricia me parece que hoy... Y es para ver de cerca, porque cuando no tenés oposición, lo que ocurre con toda... El poder es complicado, es un fenómeno, es como la gota de humedad, va a querer siempre buscar la salida, digamos, el poder es un poco eso, es bastante ingobernable, y cuando vos no tenés grandes rivales para confrontás con los internos. Sí. Hay que seguir muy de cerca, porque hubo un enojo muy importante en el gobierno con Patricia Bullrich por su sobreactuación en la aprobación de algunas leyes en las extraordinarias. Eso es una historia en desarrollo que puso en el foco Karina Milei y que tenemos que ver cómo sigue avanzando. Sí, y ahí a mí ese 1 de marzo, Pablo, me llamó la atención cómo la ponderó el presidente. Hubo un abrazo totalmente atípico, esas cosas. Digamos, yo la verdad que pensaba del 83 a la fecha, todos los presidentes que pasaron, nunca vi una cosa así, de que en el medio del discurso hace un abrazo entre el presidente y una legisladora en este caso. O sea que indudablemente hay es una figura que entró fuerte y hoy te diría que también le hizo mucho ruido al bloque justicialista en el Senado, ¿no? Que se venía manejando le hizo cómodo. Mucho ruido y también un poco aquí, no quiero quitar el mérito, creo que ya a esta altura queda claro, de el presidente que siempre articula, incluso en el círculo interno, en un principio entre Santiago Caputo y Karina, y ahora que parece que Santiago Caputo está un poco de capa caída, jugando con Patricia Bullrich, ese juego en donde hay una sociedad muy clara entre Milei y su hermana, pero también hay un mensaje de Milei de no te voy a entregar todo. Eso es interesante, me parece, como juego. Sí. No sé cuánto lo ven de cerca.
hay como un sentido común de pensar que el presidente es una persona desequilibrada y demás. Yo no tengo elementos para justificarlo de esa forma, pero me parece que en la realidad pasa otra cosa. Me parece que hay un presidente público y un presidente privado muy diferente y mucho más racional. Yo creo que ha aprendido mucho a manejar el poder, las líneas finas y subterráneas del poder, y me parece que también le está saliendo con mucho éxito el alineamiento de política exterior que Argentina está teniendo, ¿no? O sea, así como muy... Eligió muy un claro solo socio y fue a fondo, y bueno, por ahora juega pareciera... a fondo. Lo que vemos es que es un hombre que juega a fondo, Sí, o sea, es un gran jugador. Sí, no es un apostador de la ruleta en los márgenes, pone un pleno en un número, punto. Y yo no sé si... El otro tema que yo estoy viendo, si coincidís conmigo, es que también está en un momento donde tenés una sociedad que venía tan golpeada que cuando decidió votar a Milei es como que le está dando espacio, o sea, está teniendo un protagonismo, pero un protagonismo en el cual no le está yendo bien, que casi la mitad de la sociedad argentina le está costando llegar a fin de mes, le está costando proyectarse, pero sin embargo es como que mira y dice, sí, pero no hay ninguna alternativa, veamos qué pasa, o lo que yo a veces llamo el realismo mágico, y si le sale bien... Bueno, finalmente había una promesa muy concreta de campaña que literalmente fue hasta graficado con una motosierra, y que está ocurriendo. Hay una promesa de campaña que se está cumpliendo. El punto es de qué lado de la motosierra está cada uno. Todos pensamos que estaremos, digamos, por lo menos aquellos que votaron a Milei pensarán que están del lado del mango de la motosierra. Algunos estaremos del lado del filo, digo, no sé. Creo que es más lo segundo que lo primero, a juzgar a la performance de la macro y de la micro. No, yo creo que el tema es la micro, ¿no? Que es la que se está recalentando, la que tiene por ahí menos prensa, pero la que al final del día termina definiendo muchas cosas. No, y aparte, yo creo que es la micro, y aparte me parece que hay una política clara de capital humano donde hay una inversión muy fuerte en todo el tema planes, subsidios y demás de contención, que en eso no se equivocan. Yo creo que los sectores más duros en esa micro que la están pasando son los sectores medios. Me parece que hoy son los grandes derrotados en este proyecto, ¿no? Que son los grandes castigados ya en Argentina hace muchos años, y también que son gran parte de ese electorado que define elecciones, que no es ni libertario del núcleo ni peronista del núcleo, que puede moverse. Bueno, habrá que ver cómo oscila. En la última elección osciló yo no quiero más problemas, vamos a seguir apostando acá. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Sí, yo lo que estoy viendo, puedo equivocarme, yo la percepción que tengo que esa volatilidad, ese 25-30% de electorado no vuelve para atrás. O sea, me seguro que no. Está puede buscar una alternativa, o como pasó en el 25, 12 millones de personas no fueron a votar. Seguro que no, y de hecho casi que no habría una traza a dónde volver tampoco, porque hay un fenómeno de liderazgos en liquidación importante de ese pasado argentino, ¿no? Y creo que algunos dirigentes opositores tienen el desafío de desentenderse, sacarse de encima ese ropaje, y les va a costar. O sea, yo por eso digo, son momentos muy especial. Y yo creo que también el presidente va a seguir profundizando, porque yo miraba días pasados, y ahora, viste, en el verano siempre lees con más tranquilidad, y miraba el proceso israelí de baja de inflación, que llegó a tener casi hasta el 500% anual. Fueron entre 8 y 10 años el empezar a estabilizar claramente la economía. Lo mismo pasó en Uruguay. Digo, creo que vienen épocas duras todavía. Faltan épocas duras.
falta que transcurran años de repente, el mundo también es muy volátil y cambiante, pero lo que ocurrió con los dos fenómenos que vos mencionás es que costó mucho tiempo controlar la inflación, pero ese control de la inflación vino atado de una prosperidad económica. Sí. En términos de crecimiento de la economía. Llevó mucho tiempo, pero hubo crecimiento de la economía y baja de la inflación. Y eso, en ambos casos que vos mencionás, también vino producto de un gran acuerdo político, oficialismo y opositor, en Israel y en Uruguay. Y acá no, lo último que estamos viendo hasta el momento es que haya alguna posibilidad de acordar nada. No. Pablo, yo seguiría charlando porque me quedaron miles de ideas revoloteando en la cabeza. Pero te agradezco mucho. No va a ser la última vez que estés por acá. Voy a hacer el cierre del programa. Bueno, muchas gracias por invitar. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con el cambio que se dio en el Ministerio de Justicia. ¿Y por qué? Porque una de las personas que había salido con mucha fuerza en muchos medios era la actual jueza federal de San Isidro, Arroyo Salgado. Obviamente terminó no siendo, pero sí podemos decir que hay una instalación muy fuerte que la jueza federal de San Isidro, Arroyo Salgado, pueda ocupar la Defensoría General de la Nación, que al cumplir los 75 años, la actual defensora general Estela Martínez quedó vacante ese cargo. Y es muy probable que Arroyo Salgado pueda ser su sucesora. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos volvemos a ver acá. ¿Dónde? En Chacra TV. Buenas noches. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente.